Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valentina Rivera y junto a mis compañeros Isidora Palominos y Francisco Flores le vamos a exponer un seminario de 3 artículos científicos basados en el stretching en la extensibilidad tendínea. Como índice tenemos que vamos a revisar una pequeña introducción basándonos en el que es el stretching, luego vamos a revisar los 3 artículos y vamos a finalizar con una pequeña conclusión. Bueno, el stretching también se conoce como estiramiento y esta es una práctica que se utiliza comúnmente tanto en el ámbito deportivo como en la rehabilitación. Dentro de sus objetivos principales está el mejorar la flexibilidad muscular, tendinosa, prevenir lesiones y optimizar el rendimiento físico. Sin embargo, la comprensión de sus efectos específicos sobre la extensibilidad de los tendones aún es un campo de estudio en desarrollo. El objetivo de este seminario es analizar los 3 artículos de investigación que abordan diferentes aspectos del stretching y su impacto en la extensibilidad tendínea. Cada uno de estos estudios nos va a proporcionar una visión única y complementaria sobre cómo diferentes métodos y protocolos de estiramiento pueden influir en la estructura y función de los tendones. El artículo del que yo les voy a hablar tiene como nombre Efectos del estiramiento estático en las propiedades pasivas de la unidad músculo-tendón. Este artículo lo voy a separar en 4 ítems que son los más importantes. El primero habla sobre los efectos del estiramiento estático en el ROM. Después tenemos la rigidez de la unidad músculo-tendón. Luego vamos a ver lo que es la duración y la frecuencia del estiramiento. Y finalmente algunos mecanismos subyacentes que fueron importantes en este artículo. Yéndonos directamente al punto 1 que habla sobre los efectos del estiramiento estático en el ROM, se va a dividir en 2. Vamos a tener los efectos agudos y los efectos crónicos. Dentro de los efectos agudos se pudo analizar de que estudios han previsto que el estiramiento estático ha logrado aumentar el ROM de manera inmediata. Por ejemplo, especifica que 75 segundos de estiramiento son suficientes para producir un efecto agudo significativo. Este incremento en el ROM puede observarse después de pocas repeticiones del estiramiento, siendo 5 repeticiones en 15 segundos más que efectivas. Yéndonos a los efectos crónicos, se vio que un programa rutinario de estiramiento estático practicado durante al menos 2 semanas produjo cambios en el ROM tanto en personas jóvenes como también en adultos mayores. La duración óptima que se les dio en este estiramiento estático fueron de 30 segundos en estas 2 semanas. Yéndonos al punto número 2 que habla sobre la rigidez de la unidad músculo-tendón, también conocida como MTU, también se va a dividir en 2. Tenemos los efectos agudos y también los efectos crónicos. Dentro de los efectos agudos, este estudio señala que aunque el estiramiento estático puede disminuir la rigidez en la unidad músculo-tendón, los estudios entre sí son bastante contradictorios entre una cosa y otra. Por ejemplo, algunos encuentran una reducción de la rigidez, mientras que otros no observan algún cambio que sea realmente significativo a pesar de que se aumenta el ROM. Pero siempre se recomienda al menos 2 minutos de estiramiento para reducir la rigidez. Eso es como lo único que concuerda en todos estos estudios que se realizaron para llegar a esta revista. Yéndonos al punto número 2, que es sobre los efectos prolongados, este habla que después de un estiramiento de 2 minutos, la disminución de la rigidez va a desaparecer a los 10 minutos, pero dura más tiempo con estiramientos de mayor duración, por ejemplo, entre 4 a 8 minutos aproximadamente. Además, disminuye la tolerancia al estiramiento y contribuye mucho más al aumento del ROM. Yéndonos a lo que es el tema de la duración y la frecuencia del estiramiento, tenemos el tiempo del estiramiento, que es muy importante. Se señala que duraciones de 30 a 60 segundos son efectivos para aumentar el ROM, pero siendo 30 segundos más que suficientes, y la frecuencia que se está midiendo es que se aplique 3 veces a la semana. Es mucho más efectiva que se haga solamente una vez a la semana. Incluso hay estudios que demuestran que 5 veces a la semana, o sea, de los 7 días que tiene la semana, 5 dedicarlos a esto es mucho más eficiente que el resto de o sea, que disminuir la cantidad de frecuencia diaria en la que se realiza este tipo de estiramiento. Luego tenemos los efectos que se dan en diferentes edades, que también los menciona el artículo, los cuales son muy importantes, ya que señala que en el adulto mayor los tiempos de estiramiento se necesitan
necesitan ser mucho más largos para lograr este aumento significativo de ROM. O sea, estamos hablando de estiramientos que duren más de 60 segundos, mientras que en los jóvenes con 30 segundos son suficientes. Esto se da porque generalmente en el adulto mayor se puede encontrar mucha más rigidez articular que en un joven, y hay que evaluar también si es que el adulto mayor presenta algún tipo de patología, alguna lesión o algún desgaste por su edad. Pasando al punto 4, ya el último del que me quiero enfocar en este artículo, que es bastante importante, habla de los mecanismos subyacentes, donde el primer punto es la viscoelasticidad y la tolerancia al dolor. El ROM articular se ve muy influenciado por la viscoelasticidad de los tejidos, pero también por factores psicológicos que serían el dolor al momento de realizar el estiramiento. Y un aumento de la tolerancia al dolor puede explicar el incremento del ROM post-estiramiento. Y luego, como último punto que se detalla, son los cambios en la estructura muscular. Señala específicamente que el estiramiento rutinario puede modificar la rigidez muscular debido a un aumento de la flexibilidad del tejido conectivo que no necesariamente va a alterar la estructura del tendón. Acá quise colocar un ejemplo gráfico muy detallado que se utilizó en este estudio científico, donde es un ejemplo representativo de la curva del ángulo pasivo del torque, que se enfoca principalmente en el ROM final y la rigidez en la unidad músculo-tendón. Por ejemplo, señala que la pendiente de la curva va en un ángulo de torque pasivo entre 15 a 20 grados, y esto se definió como la rigidez en la unidad del músculo tendón. Además, habla que el torque en el ROM final se definió como el índice de tolerancia del estiramiento, y al final como una modificación en la tolerancia del estiramiento. Ya a modo de conclusión personal o de lo que pude estudiar en este artículo, me quedo con que el estiramiento estático sí es efectivo para aumentar el ROM, al menos en este caso, tanto como de manera aguda como de manera crónica. Puede disminuir la rigidez muscular con estiramientos a largo plazo, que fue lo que más se enfocó este artículo científico. Creo también que la duración de este estiramiento, la frecuencia y el tipo de estiramiento son muy importantes para definir si bien son efectivos o no. Pero creo que se necesitan mucho más estudios enfocados en esta área, dependiendo el objetivo y qué tipo de población se quiere abarcar, porque como mencionaba el estudio científico, entre un adulto mayor y una persona joven, el tiempo tanto de duración del estiramiento como de la frecuencia es muy variante. Entonces no tiene un solo enfoque. Creo que si bien se logra el objetivo a corto plazo, creo que se necesitan también muchos más estudios para determinarlo a largo plazo, a ver si es que es recomendable o no recomendable, dependiendo el tipo de persona y el objetivo al que quiero llegar o a qué quiero llegar yo como profesional tratando al paciente. Bueno, el artículo número 2, que tiene como nombre efectos crónicos del estiramiento estático y dinámico sobre la fuerza excéntrica y el rendimiento funcional de los isquiotibiales. Bueno, tiene como objetivo básicamente medir los efectos post estas tres pruebas que vamos a ver a continuación, y el aumento o la disminución del torque máximo excéntrico de los movimientos de la persona. Bueno, el método en el cual se va a realizar este estudio va a ser mediante 45 participantes hombres que estén sanos y activos, donde se van a dividir en tres grupos de 15 personas. ¿Ya? Uno no va a realizar ningún tipo de estiramiento, el segundo va a ser un estiramiento estático y el tercero un estiramiento dinámico. Van a realizar tres pruebas pre y post protocolo de estiramiento. ¿Ya? Tenemos la prueba de par máximo excéntrico, triple salto para la distancia y carrera de velocidad de los 20 metros modificada. Bueno, en cuanto al protocolo de estiramiento, va a ser súper simple. Se van a realizar tres series en ambos ejercicios, en ambos estiramientos. En el estático se van a realizar durante 30 segundos a una tensión máxima, y en el dinámico 30 repeticiones por cada serie con un movimiento controlado, ¿ya? Bueno, se van a realizar 3 veces a la semana estos estiramientos hasta completar las 10 sesiones, ¿ya?
En cuanto al estiramiento estático, va a ser una flexión de cadera con la rodilla completamente extendida, y en cuanto al estiramiento dinámico, va a ser un movimiento de flexión de cadera con la rodilla extendida. Los resultados finales tenemos que en 2 de los 3 ejercicios hubo una diferencia significativa, que sería el par máximo excéntrico y el salto triple, en donde en el primero hubo una gran disminución en los estiramientos estáticos, debido a que estos estiramientos disminuyen la tensión muscular y vuelven el tendón menos rígido, por ende va a estar menos activado el músculo. En el triple salto también hubo una disminución menor que en el primer ejercicio, pero disminuyó la distancia de salto, ya la redujo en un 3,7% en comparación a la prueba pre-estiramiento estático. Y en la carrera de velocidad de los 20 metros modificada también no se vieron ningún tipo de cambio, ni de velocidad ni de tiempo. Como conclusión del artículo, podemos decir que los movimientos estáticos y dinámicos son relevantes, obviamente más el estático en este caso, que lo perjudica el rendimiento de la persona, al menos en las 3 pruebas que se vieron en el estudio, debido a que son enfocadas más para la flexibilidad de la persona, ¿ya? Por ahí para aumentar un poco el ROM, pero no para aumentar la fuerza muscular ni la potencia que se requieren para estas 3 pruebas, ¿ya? Por ende, el dinámico sería como más óptimo para realizar pre-ejercicios, ¿ya? El tercer artículo tiene como título Efectos agudos del torque constante y el estiramiento en ángulo constante sobre las propiedades del tejido muscular tendinoso. Tiene un objetivo de investigar posibles diferencias funcionales y estructurales mediante estiramientos en ángulo y torque constante en la unidad musculotendínea del músculo gastrocnemiano medial. El estudio se realizó en una población de 17 personas, en el cual 8 eran mujeres sobre los 23 años y 9 eran hombres sobre los 25 años, en el cual inicialmente se les determinó su rango de movimiento, la resistencia de torque pasivo, la contracción voluntaria máxima y la rigidez muscular y tendinosa de los gastrocnemios mediales. A medida del procedimiento y resultados, a los pacientes se les realizó un ejercicio de estiramiento en los músculos gastrocnemios mediales para luego hacer la siguiente comparación. Se obtuvo que hubo un aumento del rango de movimiento, en el cual el estiramiento de la constante de torque fue mayor que la constante de ángulo. También hubo una disminución del torque pasivo resistivo, y también que no hubo una diferencia significativa de la contracción voluntaria máxima. A medida de conclusión del artículo, entendemos que el estiramiento de torque y del ángulo aumenta el rango de movimiento del tobillo, aunque también este es explicable ya que el tejido muscular de los gastrocnemios es mucho más dócil. Y por otro lado, aunque no se encontró una diferencia importante en los efectos de rigidez en la unidad musculotendínea, se recomienda un estiramiento a nivel de torque para la práctica deportiva para obtener una mayor ganancia del rango de movimiento.